Hola, ¿cómo les va? Llegamos a nuestra séptima clase y en esta clase estamos poniendo a trabajar la cuestión del aprendizaje situado en la tradición histórico-cultural. Se trata de una clase que recupera algo de lo que se planteó la clase anterior con relación a la perspectiva de Vygotsky y a toda la obra justamente de esta tradición histórico-cultural o sociocultural en la que se inscribe, pero lo lleva a poder sostener fuertemente y a partir de conceptos que devienen de esa teoría, algunas de las cuestiones que venimos diciendo en realidad desde la primer clase, aquello que vamos planteando como el cambio de unidad de análisis, como la necesidad de entender, de comprender y de intervenir en el campo psicoeducativo, sobre todo al tratarse de fenómenos colectivos, de naturaleza colectiva, social, desde unidades de análisis que no recorten en la dimensión individual, sino que la trasciendan y puedan comprender justamente e intervenir sobre el conjunto de un sistema que de algún modo plantea una actividad colectiva. Bueno, hoy llegó esta clase y para entrar a esta clase vamos a trabajar con dos textos que vamos a ir entrecruzando y vamos a intentar en el final tratar de poner estas herramientas teórico-conceptuales, que también son artefactos mediacionales, para poder interpelar, para poder comprender algunas situaciones de enseñanza, de aprendizaje concretas y empezar a tener esta práctica que en la parte del programa que sigue, sobre todo en las unidades 3 y 4, vamos a trabajar mucho más asiduamente, que es la posibilidad de pensarnos ya interviniendo sobre las prácticas que estructuran este campo psicoeducativo. Bueno, allí vamos. En principio planteamos el tránsito de la clase básicamente en tres puntos o en tres ideas que queremos traer. Vamos a comenzar trayendo un poco el problema del contexto, luego vamos a ir a la posibilidad de pensar el carácter situado del aprendizaje y luego vamos a fortalecer todavía más esta idea pensando el carácter distribuido de la cognición. Empecemos por la idea de contexto. Algo importante de reponer en esta clase es un poco el contexto, justamente en este punto histórico que enmarca, que entrama cómo se produce esta obra que en realidad tiene múltiples voces. Uno diría que básicamente estas ideas, las ideas que en mi texto aparecen como perspectivas contextualistas, aparecen de la voz de múltiples autores del mundo anglosajón, la mayoría, que se encuentran con la obra de Vygotsky traducida en los años 60. De algún modo, pensemos que, tal como se planteó en la clase anterior, Vygotsky muere muy tempranamente y todos sus textos y las de sus colaboradores quedan como circunscriptos al mundo soviético y no entran en el mundo sajón. En este universo, digamos, de investigaciones psicológicas, existió también hacia los años 50, 60 una preocupación creciente por las cuestiones ligadas a lo cultural. O sea, la psicología comparativa, las preguntas acerca de cuál sería la universalidad de algunos de los postulados que en psicología se sostenían para el mundo occidental respecto de otros grupos sociales y culturales, es fundamental, más o menos a esa altura de la historia, y en ese momento, cuando la obra de Vygotsky consigue entrar en circulación entre estos autores y científicos, aparece entonces una mirada muy fuerte y muy contundente que se va entramando, que se va entrelazando y que de algún modo va dando lugar a esto que se fue llamando las perspectivas contextualistas o el giro contextualista.
Esta idea de contexto es una idea básicamente que rompe la cuestión de sentido común que tenemos, que es la idea del contexto como lo que rodea una situación. Aquello, digamos, nosotros tomamos una determinada situación, cualquiera, por ejemplo, la cursada de esta materia, y el contexto sería aquello que ocurre en el país respecto de la pandemia, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, algo así como vamos a plantear la metáfora de las mamushkas, de esas muñecas rusas, que una dentro de la otra va mostrando de algún modo la idea de contexto, ¿no? Que va yendo de lo más pequeño, lo más particular, a lo más general que lo engloba. Esta es una idea funcionalista del contexto, una idea que está muy, muy fuerte en el sentido común y que permanentemente retorna, pero que desde esta perspectiva nosotros la discutimos y básicamente lo que se va a plantear como alternativa es la idea del contexto como lo que entrelaza, como que el contexto son esas hebras de una trama que la trama no puede entenderse por fuera de este entretejido que se organiza. Por eso, de algún modo, diríamos nosotros en la materia y de a poco se va planteando en esta comunidad interpretativa de la que formamos parte, de pensamiento psicoeducativo desde esta perspectiva, que la idea de contexto no nos termina de satisfacer del todo para poder entender bien este tipo de unidad de análisis que queremos plantear. Y es por ello que es importante tenerla en cuenta, pero más bien nos vamos a correr a hablar de situación, de actividad, de comunidad de prácticas, de modalidades de participación colectiva, etcétera, etcétera. Vamos a ir usando distintas denominaciones, pero que de algún modo van a tener un sentido en común que tiene que ver con poder pensar justamente esta idea de que la contingencia del desarrollo mental en su funcionamiento social y cultural implica este entrelazado, esta trama compleja de múltiples condiciones que son inherentes al mismo, que no están por fuera rodeándolo e influyendo en él, sino que en todo caso lo están constituyendo. Esta mirada del aprendizaje justamente como constituido, como directamente situado, donde las prácticas culturales son su propia materia de realización, tiene que ver con esta idea fuerte de aprendizaje situado que ponemos a trabajar. Es una tentativa que es absolutamente va en línea con toda la empresa intelectual del mundo vigotskiano, donde incluimos a Luria, a Leontiev, con toda esta tradición histórico-cultural, donde se trata, diríamos en la forma de decirlo de Antonio Castorina, en el texto que leímos en la unidad 3, de salir del marco escisional e ir a un marco epistémico relacional, superar dicotomías que están planteadas entre individuo y sociedad, entre mente y mundo material, entre sociedad e individuo, dijimos ya, entre acción y pensamiento, entre cuerpo y mente. Bueno, todas estas dicotomías, todos estos dualismos que reconoce la psicología en su debate histórico y en su tradición cultural armada, de algún modo es la gran empresa intelectual que Vygotsky trata de hacer, como dijimos, con su ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores, con la ley genética del desarrollo social y cultural, en la cual se trata de pensar el mundo cultural, el mundo social, como organizado en el cual las personas, los objetos culturales, todo lo que participa de este universo sociocultural forma parte de una
de una especie de metáfora que dice Michael Cole, que es como si fuesen las hebras de una soga, sin la cual la soga no puede pensarse, porque las sogas son esas hebras, pero al mismo tiempo al anudarse entretejen una otra cosa. Y esa otra cosa es el marco donde se entrama el aprendizaje. Entonces el contexto deja de ser una variable que incide en los aprendizajes para tornarse una variable inherente a este mismo sistema de actividad. Vamos a encontrar que estas unidades de análisis, tal como las dijimos, tienen distintas denominaciones según los autores. Esto reconoce dentro de este giro contextualista, dentro de esta tradición histórico-cultural, distintas maneras de situarse. Si tomamos un autor como Wurst, vamos a ver en él mucho más interés por lo que se denomina la acción mediada. Esto significa la relación entre sujeto y artefacto mediacional. Si tomamos, por ejemplo, a Bárbara Rogoff, vamos a ver mucho más estos sistemas de participación conjunta. Y en este caso nosotros vamos a presentar la propuesta de dos autores, Irio Engström y Michael Cole norteamericano e Irio Engström finlandés, que juntos escriben este artículo en el cual tratan de sintetizar su posición respecto de plantear a esta idea de contexto como lo que entrelaza la idea de sistema de actividad. Lo que ellos plantean es que el contexto da lugar a mucha confusión y por lo tanto van a plantear esta idea de sistema de actividad. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la actividad? Básicamente el uso de un sistema común, de un sistema colectivo de actividad como unidad de análisis. Esto es fundamental. El sistema de actividad no nos sirve para poder pensar qué pasa con una persona, con un individuo, nos sirve cuando las personas interactúan entre sí. Tiene interés no en plasmarlo, digamos, sus componentes, tiene una metáfora que está planteada en un triángulo que lo esquematiza y que de algún modo busca situar cada uno de sus componentes, pero la verdad que su fuerza explicativa no pasa tanto por que nos tomemos el trabajito de poner en cada punta lo que sería propio de lo que va en la punta de artefacto, en sujeto, en objeto, etcétera, sino en todo caso en poder leer, poder comprender las contradicciones internas que son impulsoras de las perturbaciones, las innovaciones y las transformaciones en este sistema de actividad. Acá vemos una hebra en común con toda la mirada genética que estamos pensando en la unidad 2, que tiene que ver con justamente la historia, digamos, pensada de la manera dialéctica, que es justamente una historia no estática, no una historia consumatoria de eventos, sino una historicidad que repone estas transformaciones como contradicciones, marchas y contramarchas que se van superando. Y por último, justamente este análisis histórico de la actividad y los componentes que lo constituyen. Hay una articulación entre lo sincrónico y lo diacrónico, entre sistema, diríamos a la manera piagetiana, génesis y estructura, entre este sistema de actividad que se nos presenta en un aquí y una ahora, pero al mismo tiempo lo más importante de esta perspectiva es pensar cómo, de qué historia trae, qué historia aporta, como para poder entenderlo allí y como para entender su funcionamiento. Entonces los conceptos claves van a ser la mediación por artefactos culturales, el desarrollo histórico de la cultura y las prácticas cotidianas como analizadores fundamentales de la actividad humana. Todo el seguir el hilo de las prácticas va a ser una de las miradas, de las maneras de comprensión y de interpretación que va a tener esta perspectiva más fuerte. Y por tanto, ahora sí viene una idea que es muy potente,
que la trajimos con esta pregunta que arma el compilador del texto donde está. En realidad el texto de Engström y de Michael Cole está en una compilación que armó un psicólogo israelí, Gabriel Salomon, donde él se pregunta en esa introducción al texto: ¿están las cogniciones distribuidas y no situadas en la cabeza? Dice, ¿y si es posible considerar que los procesos y los productos intelectuales están distribuidos entre los individuos o entre los individuos y los medios provenientes de la cultura? ¿Puede ocurrir también que la inteligencia sea una cualidad emergente y no una posesión? Idea muy provocadora para la psicología, en la cual habitualmente nuestra manera de entender incluso el fracaso, el éxito escolar, es la inteligencia que tiene tal niño y que se testea a partir de una medida, las capacidades, las habilidades que tiene una persona. Bueno, pues esta mirada lo que nos diría es que todo eso, que toda la cognición está distribuida. ¿Dónde está distribuida? Y nos van a dar distintas pistas. Por un lado van a decir que aún en la persona, en lo que llamamos dentro de la persona, con todas las comillas que esto implica, aún en la relación cerebro, dentro del cerebro, hay una relación cerebro-cultura que es absolutamente dinámica. Y es así como una cantidad de cuestiones que aparecen en nuestro cerebro son distintas, depende del ambiente, depende de la cultura en la cual se esté inserto. Por supuesto, tiene que ver también con las relaciones que se arman entre sujetos, instrumentos mediacionales dentro de la cultura. En el mundo social tiene que ver con el sujeto y los sistemas de actividad donde están insertos, y aún en el tiempo van a decir que esto está distribuido, en la relación que hay entre los artefactos culturales que median la cognición humana y el desarrollo humano propiamente dicho, como estos artefactos reponen una historia donde están cristalizados, porque los artefactos son materiales y simbólicos a la vez, y al mismo tiempo estamos hablando de esta historia que de algún modo reponen al aquí y a la hora, proyectan en el desarrollo, por ejemplo, de un niño, de una niña, en esa transmisión de la cultura que estamos haciendo, se proyectan a futuro. Entonces, lo que podemos decir desde esta perspectiva es que el aprendizaje, los aprendizajes, las posibilidades que tengamos de aprender, para esta perspectiva van a estar pensadas y reconocidas dentro de las posibilidades de las distintas cuestiones que plantea esa situación, ese contexto y su relación con otros contextos. Esta es un poco la mirada de esta perspectiva, la mirada teórica, que queremos en estos últimos minutos poner a pensar fuertemente en algunas cuestiones. En principio van a tener en el foro y van a tener presentado en el PowerPoint unas prácticas, unas experiencias de juego que se armaron en Moreno, desde una ONG que es el ARCA, donde se plantearon talleres de juegos que intervinieron en escuelas y de algún modo les planteamos la posibilidad de pensar ahí cómo se podría comprender desde esta mirada esa intervención. Pero yo quería tomarme unos minutos para poner también a pensar algo que van a encontrar en el itinerario de la clase, que es, en todo caso, cómo poder comprender esto que estamos atravesando, esto que estamos transitando. Y por qué nos parece que este cambio de unidad de análisis nos sirve bien, por ejemplo, para echar luz sobre cualquier sistema de actividad. No hace falta que ese sistema sea innovador. No es que hay sistema de actividad allí donde se inventan otras prácticas. En el libro van a tener dos perspectivas que son fuertemente innovadoras y cuestionadoras de lo que hay. Pero de repente nos podemos encontrar analizando, por ejemplo, esta cursada virtual, esta cursada en pandemia.
¿Qué podemos pensar a partir de esto? Y lo primero que yo quiero poner en debate es que, bueno, por supuesto se trata de hipótesis provisorias, pero en todo caso pensemos si, digamos, este discurso social que circula, estas premisas que de algún modo nos traen, que el problema de esta cursada está fuertemente planteado desde el campus, donde todo se remite a pensar la cuestión de cómo está estructurado este campus, qué posibilidades tiene, qué posibilidades de conectividad tenemos como docentes, como alumnos, alumnas. De algún modo lo que yo traigo para que pensemos es que esa mirada es una mirada que reduce la complejidad de una situación al alcance de un instrumento mediacional. Es como si nos quedásemos totalmente focalizados en el artefacto, en aquella cuestión que hace posible este intercambio, que de algún modo, por supuesto, es importante, es interesante, porque trae un cambio crucial respecto de las cursadas presenciales. Pero tampoco es que la presencia en el aula de los cuerpos en sí garantice el aprendizaje, sino que en todo caso habrá que pensar mejor cómo reconocer las potencias y las impotencias, las posibilidades y las restricciones de cada situación en particular de la enseñanza presencial. Ahora, ¿qué pasa en esta cuestión? ¿Se trata solamente de una educación a distancia, como en algunos momentos se da a pensar? Decimos que no, que en realidad no estamos aprendiendo desde lo que significaría el paradigma de la educación a distancia, porque eso implica una cantidad de requisitos que este plan de contingencia, esta cursada que estamos atravesando, no ha tenido. Entonces, un poco el desafío es pensar cómo nosotros, componentes de este sistema de actividad actual, estamos recorriendo estos distintos lugares. Cómo participamos como sujetos que de repente fuimos de algún modo metidos forzadamente, porque ninguno de nosotros eligió esta cursada virtual, precipitadamente, porque tuvimos que apurar una cantidad de cuestiones que allí pasaban, y cómo de algún modo las reglas de juego, por ejemplo, recién están clarificando de qué va esta situación, los contenidos están dislocados porque han sido armados para presencialidad y están ahora puestos en virtualidad, en fin. Hay una cantidad de tensiones y de contradicciones en este sistema, en esta situación, que de algún modo nos hablan justamente de que el éxito y el fracaso de los aprendizajes en esta situación no va a depender exclusivamente de las mentes de cada uno de nosotros que estamos interactuando aquí como sujetos. No dependen del todo de mis enormes ganas de ser lo suficientemente clara en esta clase, ni de ustedes que a lo mejor están tomando nota ahí en sus casas, tratando de seguir a la letra un video. Dependen, están también, esa es una hebra fundamental de esta trama, pero hay otras hebras que tenemos que considerar. Hay otras hebras que tensionan esta situación, que la configuran y las hacen singular. Un poco la aventura de pensamiento que les proponemos en la materia es artesanalmente ir reconstruyendo estas tensiones, estas hebras de este contexto, de esta situación particular, articulándolas con otras y poder pensar cómo intervenir allí. Este es nuestro desafío. Hoy por hoy nos va a alcanzar con tener una lectura un poco más compleja, un poco más interesante e interesada en no trivializar, en no reducir, sino en amplificar esta lectura de las situaciones educativas. ¿Para qué? Justamente para poder tornarlas en escenarios donde los distintos participantes y su complejidad mediada, culturalmente situada, sean de algún modo los protagonistas de un proceso de participación conjunta y no simplemente aquellos que quedan operados por sistemas mejores o peores, instrumentos de participación y de interacción. Bueno, gracias.